tiempo. Tu canto llena mi ser, me lleva al baúl. Cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Así es como vence Dios en mí. 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 Así es como vence Dios. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Paz de Cristo. Estimados amigos, hermanos, una vez más estamos delante del trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo y delante de ustedes en esta hermosa tarde para poderles traer a ustedes la continuación de la lección de la semana pasada. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio, por esta oportunidad. Nos sentimos verdaderamente privilegiados por poder estar en esta hora delante de ustedes. Gracias a ustedes que nos permiten poder ingresar a sus hogares a través de estas plataformas, a través de Facebook y a través de YouTube, ¿verdad? Estas plataformas sociales, redes sociales que nos permiten poder llegar hasta sus hogares. Damos gracias a nuestro Señor por todo eso. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que han hecho el tiempo, que hacen el tiempo para poder escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el consejo en esta hora de la palabra de nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y antes de seguir adelante, ¿verdad? Me gustaría leer la cita bíblica en la cual le decíamos la semana pasada se basa esta enseñanza. La lección es la lección número 4, que se intitula Señor Jesús, Señor de nuestros ojos y oídos. Jesús, Señor de nuestros ojos y oídos. Es este el expositor que estamos usando y la lectura bíblica se encuentra ya en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 33, verso 15. El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable será su refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de seguir adelante, ahí donde usted está. Le invito a que incline su rostro y oremos. Señor Dios Todopoderoso, misericordioso Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, poder estar delante de tu trono de gracia, delante de este pueblo, Señor. A cada una de las personas que están detrás de la cámara, a cada uno, Señor, de los que están, Padre misericordioso, escuchando esta palabra. Trata tú con cada uno de ellos, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Usa este barro para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.
Y les dejábamos saber, hermanos, que la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de el Señor Jesús, de nuestros ojos. Bendito sea el Señor. Decíamos también lo que dice allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Y les dejábamos saber entonces, tratar de poner sobre cada uno de nosotros, hermanos, la responsabilidad, que no es de nadie más, sino que es suya y que es mía, esa responsabilidad de lo que vemos y de lo que escuchamos. Bendito sea el Señor. Entonces usted y yo somos responsables por lo que vemos y por lo que oímos. Les dejábamos saber, hermanos, que el ser humano entonces tiene dos canales o dos vías principales por las que se alimenta nuestro corazón, por los que se alimenta nuestra mente, los que se alimentan nuestros pensamientos, y esto es nuestros ojos y nuestros oídos. Lo que vemos y oímos es precisamente todo lo que se guarda en nuestro corazón. Y el diablo se esfuerza por tentarnos a ver y oír cosas que causan daño a nuestra fe, que causan daño a nuestra persona, que causan daño a nuestra confianza en Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces decíamos que el ver, la semana pasada, ¿verdad? Que el ver, de ahí nace la codicia muchas veces, de ahí nace, bendito sea el Señor, lo malo. Porque citábamos los dos ejemplos de Eva, que quedó allá en el libro de Génesis 3:6, donde Eva, por estar viendo el fruto o por ver el fruto, dice la Escritura, que vio que el fruto era hermoso y de buen parecer. Y de ahí nació la idea. Y el diablo aprovechó esta visión que tuvo Eva, ¿verdad? Para decirle, no es cierto lo que Dios te ha dicho, eso es una falsedad, si tú comes vas a abrir los ojos y no va a pasar absolutamente nada. Y el otro ejemplo que tenemos, que decíamos de la semana pasada, lo vimos allá en el libro de Josué, capítulo 7, versos 21, donde Josué dice que vio con sus ojos el hermoso manto de Sinar, vio 200 ciclos de plata, vio también una barra de oro de 50 ciclos de peso, dice, y los codicié y los tomé. Y todo esto es porque vio. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, amigos, lo que vemos es lo que va a traer a nuestro corazón. Lo que usted ve va a abrir esa puerta, va a abrir esa ventana, ¿verdad? Para que su corazón, su mente y su pensamiento se llene de cosas buenas o se llene de cosas malas, dependiendo de lo que usted está viendo. Y les decía que el rey David, ¿verdad? Allá en el Salmo 101, verso 13, él declara y él hace el compromiso con él mismo de no poner cosa indigna delante de sus ojos. Él tomó esa decisión. Y nosotros como seres humanos, como personas, nos damos cuenta cuando algo está mal, cuando lo que estamos viendo es incorrecto. Bendito sea el Señor. Les mencionaba y les decía que hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia a usted entonces le avisa, le da la señal de alarma cuando conscientemente usted sabe y hay algo de remordimiento en usted, hay algo que no lo deja hacer esa acción, ¿verdad? Es su conciencia quien le está diciendo eso es malo, cuidado, eso no es correcto, cuidado, bendito sea el Señor. Entonces, lo que vemos es lo que nos va a traer problemas. En Mateo 6:22 encontramos que dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y decíamos que aquí cuando habla de sanidad, ¿verdad? Habla de lo que vemos precisamente. Habla de lo que vemos y no habla, ¿verdad? De que si el ojo está sano físicamente, bendito Dios. Habla de la sanidad de lo que vemos. ¿Qué tanto nos puede ayudar
lo que estamos viendo? ¿Qué tanto nos puede ayudar, verdad? Lo que estamos poniendo enfrente de nosotros. Porque si usted pone delante de usted la palabra de Dios para instruirse, ¿verdad? Ahí vea todo lo bueno que usted quiere ver. Véalo. Y ahí lo que usted está poniendo es algo saludable para su crecimiento espiritual. Ahí está poniendo usted algo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque se está nutriendo su espíritu, se está nutriendo su fe. Y por otro lado, está desarraigando o está quitando de usted, ¿verdad?, sentimientos de duda, pensamientos contrarios a lo que es la palabra de Dios. Porque al usted poner la Biblia, al poner usted la palabra de Dios delante de sus ojos, entonces usted se dará cuenta que la envidia no es buena, que el no perdonar no es correcto, que el tener enojo hacia sus semejantes, hacia sus prójimos, pues tampoco es algo que agrade a Dios. Y entonces al mismo tiempo que usted pone la mirada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y empieza usted a leer con la vista, bendito sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces usted empieza a instruirse, usted empieza a alimentarse de una manera muy saludable, bendito sea el Señor. Y su espíritu va a estar fuerte, su espíritu va a tener mucha sanidad. Entonces así le hagan muchas cosas, su espíritu va a estar fuerte y su espíritu va a estar sano. ¿Por qué? Porque usted lo ha nutrido con la palabra de Dios. Sus ojos estuvieron ahí viendo la palabra de Dios y conforme al plan perfecto de nuestro Dios, usted ha descubierto y se ha dado cuenta entonces lo que es agradable delante de Dios y lo que desagrada a Dios. Y les ponía yo el ejemplo la semana pasada también acerca de que la vista tiene muchísimo poder, lo que vemos. Y el ejemplo que usamos fue que no es lo mismo si usted ve un accidente fuerte, un accidente fatal, donde quizás hay personas heridas y usted los ve, ¿verdad? Ahí que están golpeados, ¿verdad? Quizás sangre, y mucha sangre. No es lo mismo que usted vea este accidente de primera mano a que usted, ¿verdad?, lo escuche. Porque por muy emocionado que esté la persona que lo esté contando, usted no va a sentir el mismo efecto, no va a causar el mismo impacto, porque usted lo vio. Ya no solamente lo escuchó, sino que usted lo vio, usted lo vivió, usted pudo sentir quizás el mismo sufrimiento de las personas que estaban ahí. Entonces, eso es lo que va a alimentar a su espíritu, a su alma, lo que usted pone delante de sus ojos. Y por ilustrar el ejemplo, si usted pone delante de sus ojos la palabra de Dios, su espíritu va a estar fuerte. Su carne va a estar sometida. Usted va a poder tener autocontrol a los deseos pecaminosos de su carne. Bendito sea el Señor. Pero caso contrario, usted en lugar de poner la palabra de Dios enfrente de usted, usted pone una revista exclusiva para adultos. ¿Qué es lo que enseña esa revista? ¿Qué es lo que está usted viendo? Y eso está alimentando el morbo dentro de usted, de por sí ya natural en el ser humano. Y al rato entonces, usted va a estar viendo a las mujeres, a las personas del sexo opuesto, con lascivia, con lujuria. ¿Por qué? Porque ha estado alimentando su alma y su espíritu con eso. Bendito sea el Señor. De ahí la importancia de qué es lo que ponemos delante de nosotros. Y esto es resumiendo la lección de la semana pasada, lo tan importante que es cómo alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma a través de los ojos. Y no solamente con los ojos, sino también con lo que escuchamos. Porque
lo que escuchamos también, aunque es de menor impacto, pero sigue siendo impactante lo que oímos. Bendito sea el Señor. Entonces, en el verso que leíamos al principio, en Isaías 35:15, dice, el que se tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre. El que se tapa los oídos, es decir, sus oídos están cerrados, sus oídos están bloqueados. Y es que Dios nos ha dado los oídos para poder oír el mensaje de salvación y recibir la vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que muchas personas, muchas gentes, no escuchamos la voz de Dios. Y cuando decimos que no escuchamos la voz de Dios, no nos estamos refiriendo a escuchar físicamente o a escuchar naturalmente, como usted me está escuchando ahorita. No podemos escuchar la voz de Dios de tal o cual manera, bendito sea el Señor. Pero la escuchamos a través de su palabra. Cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos un canto, cuando escuchamos un testimonio de las maravillas de nuestro Dios, cuando escuchamos la grandeza de Dios nuestro Señor, es ahí que estamos escuchando la voz de Dios. Algo muy duro, por usar la palabra, algo muy duro que dice el apóstol Juan allá en el capítulo 8, versos 41 en adelante, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y es aquí Jesús hablando con los rabinos y con los maestros, conocedores de las leyes, de la ley. Bendito sea el Señor. El verso 42 sigue diciendo, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido a mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? ¿Por qué no puedes oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es algo fuerte lo que está diciendo aquí el Señor a través del apóstol. Y es Jesús hablando. Jesús diciendo, ustedes no me oyen a mí porque son del diablo, ustedes no son hijos de Dios. Porque si fueran, dice, me oyeran. Pero no me oyen. El diablo es padre de mentira. El diablo sabe que en estos tiempos son los últimos tiempos. Y él sabe que cada día que pasa le queda menos tiempo de entorpecer el camino de salvación. Y él usa y se encarga por todos los medios de poder entorpecer el camino del ser humano para que se acerque a Dios, para que reconozca a Dios como su único Salvador. El diablo es el que está haciendo todo esto. Y es entonces el diablo el que siembra, el que pone, ¿verdad?, en nuestros oídos esas palabras de envidia, de odio, de no perdonar, de querernos vengar, de querernos desquitar. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El diablo es padre de mentira y siempre ha tratado de evitar a toda costa que el ser humano escuche la palabra de Dios. Y es que muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Les es molesto oír la verdad.
Pero no les es molesto o no es que en realidad conscientemente ellos no quieren. Lo que está pasando es que el diablo entonces ha puesto en su mente y en su corazón algunas otras prioridades más que su salvación eterna. Y quizás alguno, ¿verdad? O más de uno, debo decir, puede testificar de que cuando empezó a asistir a la iglesia es cuando le dieron la promoción y lo subieron de puesto. Y ahora los horarios de su trabajo le impiden ir al oír palabra de Dios. No es de extrañarnos que cuando el hombre, la mujer, ¿verdad?, empieza a acercarse a escuchar la palabra de Dios, es entonces cuando al esposo o viceversa a la esposa se le ocurre llevarlo por ahí a una celebración. Se le ocurre entonces hacer la fiesta del niño, hacer la fiesta de cumpleaños, y ya pasaron 20 y tantos cumpleaños sin festejarle, ¿verdad? Y ahora él o ella quieren celebrar. ¿Por qué? Porque él o ella decidieron ir a la casa de Dios a escuchar su palabra. Y el diablo siempre va a estar poniendo ahí a lo que yo personalmente he dado por llamar esas zancadillas, ¿verdad? A ponerle el pie para que le estorbe y usted no llegue. Porque el diablo sabe que el día que usted se dedique a escuchar palabra de Dios, el resultado va a ser que usted acepte a Jesús como nuestro único Salvador. El resultado va a ser que usted acepte los beneficios que le trae la palabra de nuestro Dios, que usted acepte las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, y que usted abrace con todo su ser esta preciosa palabra. El diablo no se preocupa por los que tiene él ya en sus manos, no se preocupa por esos, se preocupa por aquellos que quieren salirse de su dominio. A esos son los que más atención les pone, bendito sea el Señor. Y en nuestros tiempos, si bien es cierto, aunque el Evangelio se sigue predicando, ¿verdad? Y un Evangelio light, ¿verdad? Un Evangelio suave, que no es el verdadero Evangelio, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero se sigue predicando y se está predicando. Entonces, a muchos, si usted puede ver en YouTube o en Facebook, hay muchos hermanos, pastores, hombres de Dios, que están predicando el genuino evangelio, el verdadero evangelio. Y no es que haya dos evangelios, sino que hay uno solo, y es a través de la palabra de Dios. Pero cuando yo digo un evangelio light, me refiero a aquellos hombres que tuercen las escrituras para acomodarlas a su beneficio propio. Aquellos hombres y mujeres que hablan un evangelio de tal manera que quieren ganar popularidad y que no les interesa, que el nombre de Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. No les interesa eso. Les interesa ellos ser populares. Entonces, en estos tiempos el evangelio no es tan popular en su aceptación, porque es una doctrina de nuestro Señor que no es fácil que sea aceptada, porque hay un enemigo que se encarga de hacer una guerra, utilizando muy sutilmente, utilizando quizás las mismas artimañas para cerrar el oído del ser humano. Artimañas o mañas o mentiras tan viejas que tienen que ver con costumbres y con tradiciones de los pueblos y de las personas. Y ponemos a veces unas barreras tan débiles como decir que es que así fuimos enseñados. Es que mis abuelos así enseñaron, así dijo mi abuelito, y mi papá prometió a mi abuelito, y ahora mi papá pues me sigue instruyendo a mí de la misma manera, sigue instruyendo a los hijos, dejándonos guiar por costumbres y tradiciones.
Cuando Dios está hablando y Dios está diciendo, yo fui a la cruz del Calvario por causa de tus pecados. Yo fui a morir a la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Y no cualquier tipo de vida, para que tú puedas tener una vida de abundancia. Para que tú puedas tener una vida de gozo. Para que tú puedas tener una vida conforme a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y acaba de terminar lo que se conoce tradicionalmente como el mes patrio. El mes patrio, el mes de la libertad, donde la gran mayoría de los países suramericanos, ¿verdad?, celebran su independencia. Pero hay un dato muy curioso, ¿verdad? ¿Cuál independencia? Y voy a usarlo solamente para ilustrar este ejemplo. Entonces, cuando los españoles llegan a México y conquistan a México, y hablo de México con propiedad, porque soy de ascendencia mexicana, ¿verdad? Entonces, llegan a México y los instruyen, y les quitan sus costumbres y tradiciones y les imponen una más. Entonces, llevamos alrededor de poquito más de 100 años, 120 años, para acercarnos mejor al dato real. Llevamos 120 años entonces en que fue implantada esa costumbre en México, hablando de religión. 120 años que son difíciles de quitar esas costumbres. Es difícil cambiar esas tradiciones. De manera que el diablo entonces se ha encargado de seguir manteniendo vivas esas costumbres. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere oír. No se ha dignado en darle la espalda al diablo y seguir a Cristo Jesús. Entonces, es una libertad a medias. ¿Por qué? Porque se nos impusieron costumbres nuevas, tradiciones nuevas, pero seguimos siendo prisioneros de esas costumbres y de esas tradiciones. Bendito sea el Señor. Por eso allá en Romanos 10, 16 dice, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como se aumenta nuestra fe, oyendo la palabra de Dios. Y es que esta palabra engendra en nosotros un sentido de confianza. ¿Por qué? Porque vamos oyendo las promesas de Dios, porque los que le aman a Dios, y también vamos oyendo las consecuencias de que hay para quienes no creen. Así como hay consecuencias para los que creen, hay consecuencias también para los que no creen. Bendito sea el Señor. Así como el que siembra cosecha y cosecha lo que siembra, ¿verdad? De la misma manera, entonces, si usted cree a la palabra de Dios, va a tener consecuencias. Y son consecuencias muy buenas. Pero si usted no oye y no atiende a la palabra de Dios, va a tener consecuencias también. Tristemente, son consecuencias muy malas. Entonces, al ver las maravillas de nuestro Dios en nuestras vidas, esto provoca que aumente la fe. Pero no es una fe limitada, no. Es una fe profunda. Es una fe que aunque pareciera que Dios tarde en sus promesas, mi fe ya crecida, ¿verdad? Mi fe ya madura, no pierde la esperanza. Porque hemos oído sus promesas y las hemos creído. Y ahora estamos confiando en esa palabra que fue hablada, esa palabra que fue escuchada por cada uno de nosotros. Pero hay quienes se han dejado en las manos del diablo y se han hecho partícipes de la maldad y del pecado por no querer escuchar la palabra de Dios. Viene a mi mente el texto donde dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte
o a este sicómoro, desarráigate y vete a la mar. Sicómoro es un árbol, un árbol. Y me llama la atención este verso, este pasaje, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es el grano o la semilla más pequeña que hay. Entonces no se necesita una fe tan grande de 4, de 6, de 7 kilos, 10 libras, 20 libras, solamente como un grano de mostaza. Pero este grano de fe no va a venir a nosotros si nosotros no hemos oído la palabra de Dios. Y este granito de fe o esta pequeña porción de fe que se engendra en nosotros al escuchar la palabra de Dios nos va a traer resultados enormes, enormes que vamos a poder ver. Eventos como este que dice, tú le dirás al monte, salte y vete a la mar. Tú le dirás al sicómoro, al árbol, desarráigate de aquí y plántate en el mar. Y aquí está lo interesante de esto, y quizás en otra ocasión podamos profundizar sobre este asunto. El ser humano, lo natural del árbol es que esté plantado en tierra. Eso es lo natural. Pero dice la Escritura, si tienes fe, le vas a decir al árbol que se arranque de ahí y se plante en el mar. Algo que no es natural. Aunque sabemos que hay plantas que crecen debajo del agua, pero cuando las sacas a la superficie o las pones en la tierra se secan. Lo mismo es con un árbol natural, que su naturaleza es estar en la tierra, pero ahora se planta en el agua, es contra la misma naturaleza. De esa magnitud es la fe que engendramos al escuchar la palabra de Dios, al oír la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y es ahí que aumentamos nuestra fe, y es ahí que aumentamos nuestro creer en la palabra de Dios. En Hechos 3:23 encontramos, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es decir, que toda persona que no escuche la palabra de Dios, que decida no escucharla, él solo se está condenando por no atreverse a escuchar esta preciosa palabra. Y no tan solo no se atreve, sino que ignora completamente la palabra de Dios. Pero aún sabiendo que muchas veces algunos de nosotros hemos ignorado la palabra de Dios, aún así nos atrevemos. Tenemos el atrevimiento de acercarnos a Dios. Fíjese usted cómo la naturaleza del ser humano está no correctamente conforme a la palabra de Dios. Número 1, no aceptamos oír la palabra de Dios. Número 2, rechazamos la palabra de Dios. Consciente o inconscientemente, no le damos prioridad a la palabra de Dios. Pero cuando tenemos una gran necesidad, es entonces que nos acercamos a Dios. Y es entonces que confiadamente le pedimos a Dios favores, como que si Dios estuviera a nuestra disposición, como que si Dios está ahí, bendito sea el Señor, para complacernos. Y la pregunta, ¿por qué debiera Dios responder a mi necesidad? ¿O por qué debiera Dios suplir o cumplir o responder a mi plegaria, a mi petición, cuando yo lo he ignorado abiertamente? Yo no he escuchado su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso el proverbista en 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír
la ley, su oración también es abominable. Pero si oímos la palabra de Dios con un oído dispuesto, podremos obtener de parte de Dios sabiduría, conocimiento y por fin la vida eterna. Por fin la vida eterna. El mismo proverbista sigue diciendo allá en el Proverbios 15, verso 31 y 32. La oreja que escucha la corrección de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15, 31 y 32. Si usted escucha la corrección, entre los sabios morará. Pero hay que escuchar, y la corrección viene a través de la palabra de nuestro Señor. Usted es responsable por lo que oye. Usted y yo somos responsables por lo que oímos. Dios nos pone en el libre albedrío de tomar nosotros, cada uno de nosotros, esa decisión que vamos a escuchar. Bendito sea el Señor. Debemos de aceptar muchas veces que lo que escuchamos nos afecta para bien o para mal nuestra vida cristiana. Una vez más, tiene una consecuencia. Todo lo que escuchamos, bendito sea el Señor. Imagínese que usted, su día normal comienza a las 6 de la mañana, se despierta a las 4:30, pero su vida normal, un día normal, comienza a las 6, no cuando se despierta, comienza a las 6. Y desde las 6 de la mañana entonces usted hace su devocional personal y ahí escucha alabanzas y luego va manejando al trabajo, media hora que tiene que manejar al trabajo, y de ahí va escuchando una predicación o va escuchando su Biblia, y luego de ahí entonces se pone a trabajar, luego tiene 15 minutos de descanso en el cual escucha usted otra vez alabanzas, luego tiene media hora de comida después, y en esa media hora de comida usted está escuchando una prédica. Luego tiene otros 15 minutos de descanso y vuelve a escuchar más alabanzas. De regreso en la tarde, bendito sea el Señor, otra media hora de manejo y viene escuchando otra predicación, viene escuchando la Biblia hablada ahí en su teléfono. Cuando usted llega en la tarde, durante el día estuvo usted escuchando palabra de Dios. Entonces, usted está alimentando su espíritu y su fe. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Casi todo lo que escuchamos entonces, y este escuchar le va a llevar a usted a crecer su fe y a ser una persona madura, que no se va a molestar solamente porque se quemaron las tortillas. No se va a poner de mal humor solamente porque el agua no está fría. Entonces, todo lo que escuchamos es lo que nos va a convencer de si le servimos a Dios o no le servimos a Dios. Es decir, que en qué se deleita mi oído. Quizás para alguien se deleite en escuchar música de algún cantante famoso, alguien se deleite escuchando música que adora a Dios. ¿Qué es lo que a usted le deleita escuchar? Hay gente grandes hombres, escritores, poetas, que se van a la orilla del mar porque para ellos les es agradable escuchar el ruido de las olas golpear contra las piedras. A alguien más le puede agradar escuchar el canto de las aves por las mañanas. Hay quien les puede resultar molesto también. Y tenemos unas reacciones no muy agradables. Esos pájaros que no se callan, que no ven que estoy durmiendo. Alguien dijo que esos pájaros están alabando a Dios con sus cantos en las mañanas. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, es el tiempo de poner en prioridad qué escuchar. Si solamente escuchamos lo que le agrada a Dios o solamente escucho lo que agrada a mis oídos. Y tenemos en nuestros tiempos, amados hermanos, amigos, un gran reto. Un gran reto porque la tecnología ha invadido nuestra sociedad y nuestros hogares, y quizás a usted y a mí
¿verdad? Si usted ya pasó de los 15 años, entonces quizás se recuerde de los cassettes para tocar música, ¿verdad? Y muchos de nosotros quizás no teníamos un regresador de cassettes, pero usábamos un lápiz y se lo metíamos al cassette y yo no sé si usted lo hizo, yo lo hice muchas veces. Aquellos cassettes de música de 8 tracks, unos cartuchos por aquí así de grandes, que eran de música, tenían 1 o 2 canciones, ¿verdad? De ahí la tecnología aumentó y luego nos dieron entonces los videos beta y los VHS, los cassettes grandes, y se metía ahí el aparato, el VCR, ¿no? Usted pregúntele a un jovencito de 14 años si conoce, uno de 15, para qué se usa o qué había en esos videos, en esas cintas, en esos cassettes. Pregúntele si ha oído mentar los VHS. Va a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces la tecnología nos ha aumentado. Ahorita la gran mayoría, un gran porcentaje de la población mundial cuentan con un teléfono celular, donde ya viene integrada la cámara, donde ya viene integrado aquí muchos juegos, donde ya usted puede hacer una videollamada. Usted llama a México o a cualquier lugar del mundo y puede estar viendo a la otra persona. Puede ver películas en su teléfono. Puede escribir notas y puede estar en videoconferencias, en conferencias de 100 personas, 150 personas. Usted lo puede hacer desde su teléfono. Pero esta tecnología también está siendo usada por el diablo, porque ahora más fácilmente también se ha propagado la música, se ha propagado también las películas pornográficas, las películas exclusivamente para adultos. Y tenemos ese gran reto ahora a través de las redes sociales. Porque si usted es un asiduo usuario del teléfono, de las redes sociales, entonces se dará cuenta de que pasan ahí muchos anuncios que no son agradables a Dios. Quizás para el ojo humano es agradable, donde usted escucha muchos videos y muchas grabaciones que no son agradables para Dios. Quizás para su oído sí, pero no son agradables para Dios. Quizás usted, al igual que yo, antes de que Cristo nos diera la oportunidad de rescatarnos, antes de que Cristo nos diera el privilegio, ¿verdad?, de poder creer a este evangelio, quizás usted también, al igual que yo, le cantaba a usted al caballo, ¿verdad? Aquel caballo prieto, o aquel caballo blanco, o aquel caballo que salió un domingo de por allá. Le cantaba quizás a la mujer, le cantaba al vino, le cantaba a tantas y cuantas cosas creadas por Dios. Pero quizás nunca le cantamos a Dios. Quizás nunca escuchamos que todo lo que vemos es gracias a Dios, que todo lo que tocamos y palmamos es gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Y tanta música que ha sido y está siendo creada, bendito sea el Señor, para desviar al hombre, a la mujer, para que el diablo cierre los oídos y el hombre, la mujer, el joven, la doncella no puedan escuchar música que exalte y glorifique a Dios. Entonces, cuando usted escucha música hecha para adorar a todo lo creado, usted le está dando prioridad al diablo. Acordémonos que Lucifer, antes de ser enviado, desterrado del cielo, ¿verdad?, era quien hacía la música para Dios. Cuando es echado abajo, cuando es echado fuera, ¿verdad?, él sigue usando la música para alejar al hombre, a la mujer, que oiga lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Por eso puede usted darse cuenta y puede escuchar y puede ver cuántos seres humanos, hombres y mujeres famosos, cantan ahora y cantan esas canciones, como decía hace un momento, al caballo, a la yegua, al lugar donde nacieron, a la mujer que los abandonó, al hombre que las engañó. Entonces, es una serie de música que estamos muchas veces oyendo y que nos está lastimando, nos está hiriendo y nos está alejando de Dios. Pero cuando usted oye música cristiana, cuidado con esto también, porque no todo lo que se dice ser cristiano, hablando de la música, genuinamente lo es. Hay muchos que dicen cantar música cristiana y lo único que tienen de cristiano es el nombre. Porque no alaban a Dios, no exaltan a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos de hacernos primeramente es ¿esta música exalta a Dios o no lo exalta? Si esa música que usted va a escuchar exalta a Dios, glorifica a Dios, escúchela. Pero si no lo hace, tarde o temprano, el que usted escuche esa música le va a traer consecuencias. Tarde o temprano, no podemos escapar a eso. Es una ley ya establecida, que lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Y si usted una vez más empieza a escuchar música sensual, ¿verdad? Que hable de los atributos de la mujer, al rato usted va a estar viendo entonces sensualidad y va a andar viendo por ahí a medio mundo con ojos de lujuria, con ojos sensuales. Bendito sea el Señor. Pero si usted escucha música verdaderamente cristiana que exalta al nombre de Dios, aún en la misma alabanza, usted va a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la decisión que debemos tener, que vamos a tomar usted y yo. ¿Qué tipo de música vamos a escuchar? Que no se nos olvide que el diablo hacía música en el cielo para Dios. Y cuando es desterrado ahora sigue usando ese mismo instrumento. Y quizás aquí vamos a entrar, pero que si es música tradicional mexicana, ¿qué voy a hacer? Si glorifica a Dios, óigala. Pero es que es música tradicionalmente salvadoreña. O los hermanos del Caribe, ¿verdad? Que tienen unos ritmos más contagiosos, más pegajosos. Pero si todo alaba a Dios y exalta a Dios, lejos de criticarlos y de juzgarlos, vamos a alabar a Dios juntos con ellos. ¿Por qué? Porque lo que están tratando es alabar y glorificar a Dios. Imagínense que en un país tan pobre como el África, ¿verdad? En algunas partes del África, porque no todo África es pobre, pero en algunas partes del África donde no tienen acceso a la tecnología, ¿cómo alaban a Dios esos hombres, esas mujeres, esos niños? Con instrumentos muy antiguos, pero alaban a Dios. Y el ritmo que tienen ellos, pues es ese, ¿no? Un ritmo antiguo, de 2 tambores solamente, unas cuerdas por ahí, no se le puede llamar guitarra, unas cuerdas solamente. Otros países más desarrollados que tienen ya una tecnología muy adelantada comparada con algunas ciudades, algunos pueblos de allá del país africano, ¿verdad? Entonces, el ritmo, la melodía es diferente. No podemos comparar entonces. Lo importante es aquí si esta música alaba a Dios o no alaba a Dios, si glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Algo con lo que yo no estoy completamente de acuerdo, y esto es personal, es muy personal, ¿verdad? Que dicen, anuncian por ahí a veces, se va a estar presentando en la gran arena el cantante cristiano Lorenzo García.
y lo promueven ahí a 8 columnas y el cantante cristiano. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde queda? No que lo que canta este cantante, ¿verdad? Es malo, no. Pero la forma como está siendo usada esta alabanza es la incorrecta. ¿Por qué? Porque le están dando prioridad al ser humano, están exaltando al hombre. Se va a presentar este cantante famoso. ¿Y la palabra de Dios? El mensaje. Oh, pero como pues yo digo yo, ¿verdad? Entonces, ¿se ha dado cuenta usted que en los lugares, en los restaurantes, donde usted va por ahí, por la naturaleza humana, cuando usted oye una canción de un ritmo alegre y pegajoso, inconscientemente usted empieza con la mano a seguir el ritmo de la música? Eso es inconscientemente, usted no lo pensó. Usted no dijo, oh, voy a ir a comer ahí porque ahí tocan una música muy contagiosa y ahí puedo estar. No, natural. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa es lo que le gusta, es lo que quiere. O su pie, ¿verdad? Empieza luego el pie también a estarle ahí. Eso es algo de la naturaleza humana. Pero cuando usted se da cuenta que está haciendo esto, ese diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Bendito Dios. O quizás me atrevo a decir algunas veces, hasta usted ha tarareado la letra de esas canciones. La naturaleza, la baja naturaleza humana. Pero cuando reconocemos entonces, decimos, no. Le pongo cierre a mi boca y dejo de seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque yo he entendido entonces que lo que yo escucho es lo que me va a traer. El apóstol Pablo, allá en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, declara, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es permitido, pero no todo me conviene hacer. Todo me es permitido, pero no todo me va a beneficiar. Bendito sea el Señor. Es decir, que nadie va a prohibir, escuche bien, qué música escucho y qué música no escucho. No es una prohibición, es una decisión. Yo, ¿qué quiero tener? ¿Un espíritu fuerte? ¿Un espíritu que agrade a Dios? ¿O quiero tener un espíritu débil que le da la espalda a Dios y voy siguiendo al diablo? Eso es una decisión. Nadie le va a obligar a usted a que escuche esto o aquello. Nadie. Usted tiene que decidir. Por eso decíamos al principio de esta lección y de la semana pasada que procuramos poner sobre usted la responsabilidad, que usted acepte la responsabilidad de lo que usted ve y de lo que usted oye. Bendito sea el Señor. Que no culpe a nadie más, que no culpe a su alrededor, a los vecinos. Oh, es que los Tigres del Norte, porque los vecinos lo ponen. No. No nos conviene culpar a alguien más. Yo soy responsable de lo que oigo. Usted es responsable de lo que oye. ¿Y qué es lo que oímos? Bendito sea el Señor. El apóstol aquí nos enseña y nos dice, sí, todo te es permitido, pero tú sabes lo que vas a necesitar, tú sabes lo que vas a hacer. Eso depende de ti, eso ya no depende de mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada por ti, porque la decisión es suya. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol aquí nos está dando esta advertencia. Cuidado con lo que oyes. No todo te va a traer beneficio. Te va a traer consecuencias, pero no te va a traer beneficio. Y eso es algo que tú vas a decidir. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos de reconocer que el diablo, Satanás, Lucifer y sus demonios siguen trabajando para que el ser humano no ponga atención a la palabra de Dios y sí ponga atención a las cosas que lo alejan
de Dios. Debemos reconocer y aceptar entonces que por nuestros ojos y por nuestros oídos llegan muchos dardos del diablo. Vienen muchos dardos a atacarnos. Vienen muchos dardos a alejarnos de Dios. Necesitamos, amados hermanos, amigos, levantar muros de protección para nuestros hogares, para nuestras familias. Pero debemos de comenzar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted permite que se escuche en su hogar? ¿Qué es lo que usted permite que escuchen sus hijos? ¿Qué es lo que usted permite? Le voy a invitar ahí donde está sentado, hermano, amigo, que hagamos una oración. Que hagamos una oración para pedirle a Dios sabiduría. Dice el apóstol Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y debemos pedirle sabiduría a Dios. Le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro para pedir a nuestro Señor Dios Todopoderoso que nos llene de sabiduría para poder tomar decisiones sabias que beneficien a nuestro espíritu. Y no solamente a nuestro espíritu, sino al de nuestra familia también, al de todos los que están en mi hogar, en mi casa. Oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, misericordioso Jesús, delante de tu trono de gracia y de tu trono de misericordia, Señor amado, tu palabra fue leída una vez más. Tu palabra, Señor Jesucristo, que no vuelve a ti vacía hasta que no cumple aquello para lo cual tú la enviaste. Señor, que esta tu palabra que fue expuesta en esta hora, Señor Jesucristo, encuentre una mente, un corazón, un espíritu sediento de esta palabra, Señor Jesucristo. Dios misericordioso, trata tú con cada uno de mis hermanos, trata tú con cada una de las personas, amigos, conocidos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Trata tú, Señor Jesucristo, con cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso, para que nuestra fe aumente, Señor. Para que nuestro oído se cierre, Señor, a las cosas del mundo, a las cosas del diablo, pero que nuestro oído esté dispuesto, esté afinado, esté atento a escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de las predicaciones, a través de una alabanza, de un testimonio, Señor Jesús, de tus grandes maravillas, Dios Todopoderoso. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, Señor Jesucristo, que están a través de las redes sociales. Bendícelos tú, Dios Todopoderoso. Guárdalos tú, Señor Jesucristo, y que el día de mañana, Dios, puedan ellos testificar, puedan ellos confesar con sus labios, Señor, que desde el momento en que decidieron apartar la vista de las cosas del mundo y desde el momento en que dejaron de escuchar las músicas mundanas, su vida fue cambiada por el poder de tu palabra, por el poder de tu evangelio. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, fue un privilegio para mí compartir con ustedes esta sesión una vez más. Dios les bendiga. Amigos, Dios les bendiga. Los esperamos el día de mañana domingo a las 9 de la mañana, una vez más en nuestro culto de adoración por la misma plataforma social, Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga.